Yo quiero hablarle algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón en estos últimos días, pero realmente a lo largo del año. Dios ha hablado mucho en mi vida y me ha sorprendido. Me ha sorprendido en una manera, de ver cómo Dios es algo que es como un mover de Dios, es como algo que Dios quiere hacer en su iglesia. Y escuchábamos la semana pasada a Jorge que hablaba acerca del Espíritu Santo y yo he sentido en mi corazón que Dios quiere hacer algo fresco, traer algo fresco sobre la iglesia. No me refiero solo a Visión Vida, sino quiere derramar de su Espíritu Santo de una manera muy especial. La Biblia dice que en los últimos días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién? Dígale a la persona a su lado, eso te incluye a ti y me incluye a mí, ¿verdad que sí? O sea, sobre todos nosotros quiere derramar de su presencia en una manera muy especial. Y yo quiero hablarle hoy un mensaje que creo que va a edificar nuestras vidas. Quiero hablarle hoy de manifestaciones de una vida llena del Espíritu Santo. Cosas que suceden en una persona cuando el Espíritu Santo le llena. Cosas que suceden en una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Y yo he estado teniendo eso sentir, y hace 15 días, ayer hizo 15 días, tuvimos un pastor amigo, Pastor Toño del Río, que vino a hablar, y otro pastor también que estuvieron ministrando. Y se llamaba Noche de Avivamiento. No sé cuántos pudieron estar ese sábado. Fue solo el sábado, un tiempo de ministración, noches de avivamiento bien especiales. Y yo sé que el Espíritu Santo no está solo en eventos especiales. Él está aquí hoy. ¿Está conmigo? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él está aquí hoy. Pero Dios ha estado impartiendo a la iglesia cosas bien especiales. En 2 semanas tú no puedes perderte la reunión en 15 días. Tenemos un amigo pastor llamado Daniel Santos, que viene de la Ciudad de México, y él va a estar impartiendo un tiempo especial sábado y domingo en la iglesia, también bien increíble. Pero bueno, Dios quiere bendecir y quiere obrar en nuestra vida. ¿Sabes que Jesús dijo en Juan capítulo 16 versos 7 y 8, hablando con sus discípulos, Él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo, no les podré enviar al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Tú te puedes imaginar la escena, te puedes imaginar que Jesús les está hablando. Están ahí los apóstoles, los discípulos, hasta Pedro, Juan y todos ahí escuchándolo, y Él les está diciendo: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? ¿Cómo nos va a convenir que tú no estés con nosotros, verdad? Porque es que si no voy, yo no podré enviar al Espíritu Santo. Sabes, Jesús estaba en un solo lugar a la misma vez, nada más. Estaba limitado a un cuerpo humano, y Él estaba en un lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar. ¿Está conmigo? Él está en esta mañana en este lugar, y hay un montón de congregaciones en la nación, en nuestra región, iglesias que ahorita están teniendo reuniones, y el Espíritu de Dios está en esos lugares. Dios está en cada persona, en cada uno. Dice que Jesús dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días incluye los días maravillosos que a veces pasamos, pero también incluye los días dolorosos que también enfrentamos, ¿sí o no? O sea, Él está con nosotros todo el tiempo. Y Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Y luego Pablo en Efesios capítulo 1, Efesios 1:13, quiero que lo lea por favor. Efesios 1:13 dice: y ahora ustedes los gentiles. O sea, cuando la Biblia habla de los gentiles, está hablando de todo aquel que no es judío. Y eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Que somos más mexicanos que los nopales, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y nos gustan los tacos al pastor y todo eso. Bueno, y bueno, igual a lo mejor hay alguien aquí que nos visita de Suecia, de Francia. Excelente también, ¿verdad? Y todo eso. Voltea con la persona a tu lado, dígale: tú tienes cara de francés. Bueno, está bien, ¿verdad? De donde sea, pero pero ¿sabes qué? Dice a todos, a los gentiles, dice: también han oído la verdad. Tú y yo hemos oído la verdad, la buena noticia. ¿Cuál era la verdad? La buena noticia de que Dios los salva.
Esa es la verdad. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron en Cristo. ¿Cuántos aquí han creído en Cristo? Si Jesús es tu Señor y Salvador, la Biblia dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Está aquí? O sea, yo soy hijo de Dios no porque asisto a la iglesia, sino que al poner mi fe en Cristo, el Espíritu Santo me fue dado y ahora está en mí. Entonces Dios me identifica como su hijo, como su hija. Dice, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos ha prometido de un día estar con Él, amén, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Quién es la garantía? Es el Espíritu. El Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, el Espíritu Santo es quien nos hace ser hijos de Dios. Somos, dice la Biblia, sellados por el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. ¿Está conmigo? Él no es una fuerza activa. Él es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el que está entre nosotros, quien nos hace sentir la presencia de Dios, el que convence al mundo de pecado, el que trae fortaleza y ánimo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante prestarle atención. Y estoy fortaleciendo un poco del mensaje de la semana pasada también, ¿verdad? Por si no pudiste estar, porque es tan clave que en nuestra vida podamos desarrollar una mejor relación y comunión con el Espíritu Santo. Él está aquí hoy. Por eso hace un momento que íbamos a iniciar el mensaje, yo decía, levanta tus manos, platica con Él. Vamos a decir, Espíritu Santo, aquí está mi vida, porque Él está aquí y somos sellados. Dice, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ahora bien, el Espíritu Santo está en nosotros. Nos ha sido dado por el Padre Celestial, nos ha sido dado a nuestra vida, está con nosotros, es nuestro Señor, nos anima, nos fortalece. Todo lo que hacemos es por Él. Todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, lo hizo 100% humano. Y todo, absolutamente todo lo que hizo en la tierra, lo hizo por el poder del Espíritu Santo que estaba en Él. Y dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a nuestro Señor, también lo hará en nuestras vidas un día. Pero también nos sigue levantando, nos anima, nos lleva a caminar más allá de nuestra capacidad, de nuestra fuerza humana. Es el Espíritu Santo. Ahora bien, el detalle que yo veo es que yo puedo tener el Espíritu Santo en mi vida como cristiano, pero seguir caminando mi vida cristiana en mi propia fuerza. Seguir caminando mi vida cristiana en mi razonamiento, en mi capacidad, en mi intelecto. Y eso no es lo que Dios quiere. Dijo que el Espíritu Santo estará con vosotros, en nosotros y con vosotros. Y Dios quiere llenarnos. Diga conmigo, Él quiere llenarme. Él quiere derramar de su Espíritu Santo en mi vida día con día. Yo puedo ser una persona que he entregado mi vida a Jesucristo y el Espíritu vive en mí, pero caminar en la vida limitado, caminar en mi vida como cristiano en mis fuerzas. Alguien le dijo una vez, iban dos pastores en un elevador y un pastor que iba iniciando su ministerio, un pastor joven, iba con un pastor que ya tenía muchos años en el ministerio. Damos gracias a Dios por gente joven y gente que tiene años, ¿verdad que sí? Qué bendición. Pero iban los dos y el pastor
de más años, de mucho más tiempo en ministerio, hablaba con el pastor joven y empezó a decir, le toca del hombro y le dice: la vida cristiana no es difícil. Y el otro, pues cuando está chavo, optimista, no, sí es cierto, no hombre, todo lo puede un Cristo que me fortalece, aquello, y todo bien animado. Lo vuelve a tocar del hombro: la vida cristiana no es difícil. No, sí es cierto, pastor, cierto. Y una vez más, antes de salir del elevador, lo detiene y dice: la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible vivirla cuando la vives o la quieres vivir sin el poder del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Es imposible caminar en victoria sobre la tentación. Es imposible caminar con un corazón que perdona al que le ofende. Es imposible caminar con ánimo en nuestra vida todo el tiempo y paz en el corazón aún en las pruebas, sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible hacer brillar la luz de Jesús a otros sin el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana no la intentes vivir. ¿Por qué personas dicen: no, hombre, es que es re difícil? ¿Sabe por qué? Porque la gente a veces piensa que todo se trata de esfuerzos humanos y que todo se trata de lo que ellos pueden lograr, o simplemente cambios de religión. ¿Está conmigo? No, es que es re difícil. No, te voy a decir algo: no es difícil, es imposible. No intentes vivir como un cristiano. No intentes, porque a veces nos hemos frustrado o te frustras. Es que yo quiero pero no puedo. ¿Sabes? Porque nunca vas a poder en tu fuerza. Y cuando uno reconoce: yo no puedo en mi fuerza, pero puedo también reconocer, pero si el Espíritu Santo está en mí, cuando soy lleno del Espíritu Santo, algo sucede dentro de mí que me eleva más allá de mi capacidad y de mi potencial. ¿Cuántos están aquí? Él es el que me ayuda en mi debilidad. Dice la Biblia que aún el Espíritu intercede en nuestro interior cuando no sabemos ni qué pedir. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé ni qué orar, no sé ni por dónde empezar. Mi situación está bien compleja, no sé qué hacer. ¿Qué digo? Dios, cámbiame, o cambia a mi esposa, o cámbiala por otra. No, ¿verdad? No sé ni cómo orar. ¿Sabes qué? Dice la Biblia: el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces estás orando en el Espíritu y Dios lo que está haciendo es cambiándote a ti. ¿Cuántos están aquí? Y te está cambiando a ti, y empiezas a crecer en amor por tu esposa, tu esposo, y empiezas a ver qué cosas cambian, porque el Espíritu intercede. Oh, sin el Espíritu Santo no podemos. ¿Qué es la iglesia sin el Espíritu Santo? Un club, un grupo de personas con bonitas intenciones, un grupo de personas que queremos hacer la diferencia, pero que vivimos limitados a nuestra capacidad. ¿Está conmigo? Un grupo de personas. Una vez escuchaba un mensaje increíble y hablaba un pastor acerca del fuego, del poder del Espíritu Santo, pero hablaba de cuando Sansón agarra a esas zorras, agarra 300 zorras y las amarra de la cola, uniéndolas con una tea. ¿Cómo le hizo para agarrarlas? Es un rollo, ¿verdad? Pero las agarra y las envía por el campo de los filisteos, por el campo enemigo, las envía. Pero el pastor dice: ¿qué hubiera pasado si esas zorras hubieran corrido entre los campos del enemigo, pero sin el fuego en su vida que les encendió Sansón? Nada, hubieran corrido de un lado a otro, corrido ahí nada más como locas, y nada hubieran hecho. Pero el secreto estaba en que no las echó a correr nada más, encendió la tea que puso entre las colas, las encendió, y cuando corren empiezan a destruir todo lo que era del enemigo. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo no corre y da golpes como al aire, sino un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano eficaz en su oración, es un cristiano eficaz en sus decisiones. ¿Está conmigo? No corre a ver qué pasa, corre provocando que algo suceda. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo he sentido en mi corazón que Él está trayendo una frescura sobre nuestros corazones de su presencia. Ahora bien, quiero dejarte estas 4 manifestaciones que veo en el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a
al fundamento. Vamos a ver qué pasó, qué fue lo primero que pasó en la iglesia primitiva cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos. ¿Sale? Ya me estoy comiendo hasta la bolsita de té acá, hermanos. Se me anda yendo. Excelente, vamos a quitar la cuchara. ¿Qué pasó? Hechos capítulo 2. Hechos 2 dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo. Gracias, hermano, gracias. Un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte o impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, diga conmigo todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Vamos a hablar un poco qué sucede, manifestaciones de una vida llena del Espíritu Santo, cosas que suceden en una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo saber que nuestra vida está siendo llena del Espíritu Santo? Pablo dice: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos. ¿Antes de qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno, comiste y te llenaste y dices: no aguanto, y luego te llegan a ofrecer otro taquito que dices: oh, me lo llevo, ¿sí o no? Me lo llevo mejor, porque estás lleno, o sea, ya no aguantas. Es que a veces, ¿sí o no? Hay gente que es bien amable, gracias a Dios, pero a veces es como los churros que hacen, ¿verdad? Que lo retacan así de, ¿verdad? Hasta que ya no poder más, sientes a reventar. Pero llenos, Dios quiere que seamos llenos. Manifestaciones, dice la Biblia, lo primero que yo veo aquí es que dice, un ruido desde el cielo parecido a un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa. Hubo, en otras palabras, una manifestación del poder de Dios. En un cristiano lleno del Espíritu Santo hay una manifestación del poder sobrenatural de Dios. ¿Está conmigo? El poder de Dios se manifiesta en él y a través de él. Dice un viento. En el Antiguo Testamento, para referirse al Espíritu Santo, también se usaba la palabra ruá, que significa viento o aliento. ¿Sí? O sea, el ruá de Dios estaba ahí. Hubo un estruendo y el ruá de Dios, un viento, el viento de Dios, la presencia de Dios sobrenatural se hizo presente en ese lugar. Se manifestó en su vida el mover de Dios. En Juan capítulo 20, 22 dice que Jesús sopló sobre los discípulos el ruá de Dios, el viento de Dios. Dice, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Reciban el Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Es algo que Jesús dijo: les conviene que me vaya, si no, no vendrá el Espíritu sobre ustedes. Dice la palabra: si los hombres, si los padres terrenales, siendo malos, buscamos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no dará el Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Padre quiere llenar a su iglesia. El Padre quiere bendecir a su iglesia. El Padre quiere que haya manifestaciones sobrenaturales en su iglesia. ¿Cuántos están aquí? Cuando el Espíritu Santo llega y se derrama y un cristiano lleno empieza a ver algo sobrenatural. La vida cristiana no es natural, la vida cristiana es sobrenatural. Es sobrenatural perdonar al que le ofende. Eso no lo puede hacer uno como humano.
Es sobrenatural, la verdad, es sobrenatural perseverar y tener paz en medio de las pruebas. Esto no lo puede tener el ser humano. Por eso la gente no lo va a entender. Por eso la gente va a decir: ¿cómo puedes tener paz en medio de semejante circunstancia? Es que es algo sobrenatural. Hay una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Pero también podemos caminar como cristianos siendo cristianos carnales. La Biblia dice que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu. Pero el hombre espiritual, Dios quiere derramar de su espíritu, quiere ver manifestaciones sobre su iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona y sobre una iglesia creará un ambiente sobrenatural. Yo me gozo de ver milagros en la iglesia. La semana pasada estábamos también en la tarde en la red de hombres y oramos un rato hablando sobre el Espíritu Santo también. Y luego al final oramos y oramos por peticiones y oramos. Y ayer platicaba al final de la reunión platicaba a mi esposa y me acerqué con un matrimonio aquí de la iglesia. Y al esposo sospechaban, después de dar su testimonio, que tenía, creo, esclerosis múltiple, por los síntomas y cómo estaba sintiéndose él en su cuerpo. Pero después de haber orado por él en la tarde, después de que un grupo de hermanos impusieron manos sobre él pidiendo por un milagro, dice que se fue a casa sintiéndose cada vez mejor. Los médicos le habían dicho: es muy probable que tienes esto. Varios médicos le dijeron. Y cuando le entregan su estudio en estos días, le dicen: tú no tienes nada. Dios sana hoy en día. Dios libera. En un ambiente donde la presencia de Dios se manifiesta, milagros hay. Me da tanto gozo. El otro día hablaba con una persona, me dijo de un pastor que no le conocía para nada, y se acercó y le dio una palabra a su vida, y era la palabra específica que estaba esperando. No le conocía. Los dones del Espíritu Santo son una manifestación. Cuando el Espíritu de Dios está ahí lleno una persona, los dones se activan. Hay profecía. Ahora bien, a lo mejor uno puede decir: pero eso es de antes. Ahora yo pregunto, si a veces hay personas que piensan que eso no es para hoy. Entonces, si alguien profetiza, ¿será Dios o no será Dios? Si una persona es sana y Dios la sana de una enfermedad porque alguien oró, entonces ¿quién la sanó? Si ya no, los milagros no existen. Diga conmigo: los milagros son para hoy. Dios se quiere mover hoy. Dios quiere obrar hoy. Dios quiere sanar hoy, liberar hoy, bendecir hoy, edificar vidas hoy. Es un milagro ver que una persona alcohólica o drogadicta, al entregar su vida a Jesucristo, sea transformada. Es un milagro. Es un milagro ver matrimonios cómo se restauran. Cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, milagros empiezan a suceder. Dice en 1 Corintios capítulo 12 verso 7. Antes, voy rápido. A cada uno de nosotros, ¿a quiénes? Diga la persona a su lado: a cada uno, a todos, se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. ¿Quién lo da? El mismo Espíritu. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A otro le da el poder para hacer milagros. Y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía, dice, a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o lenguas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. ¿Está conmigo? Pero tú estás
has sido bendecido, has sido dotado, capacitado, equipado. El Espíritu Santo te ha impartido de sus regalos, de sus dones, pero nosotros tenemos que avivarlos. Dice Pablo, le aconsejaba a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Diga a la persona a su lado: ¿qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Pregúntale, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Te acuerdas de aquel que escondió los talentos, del talento que tenía? Hubo uno que tenía 10 y los trabajó, uno 5 y los trabajó, y el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo escondió porque tuvo miedo. Los dones que Dios ha dado a su iglesia no son para esconderse, pero a veces se apagan cuando nuestra vida no está siendo llena del Espíritu. Pero cuando empezamos a clamar y buscar la llenura de Dios, lo natural es que de lo que hay en ti va a brotar. De tu interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Cuántos lo creen eso? Dios obra milagros hoy en día, de verdad. La segunda cosa que yo veo aquí, dice que les fueron derramadas como lenguas de fuego, fueron manifestadas sobre ellos. Lenguas de fuego aparecieron, así dice, aparecieron como lenguas de fuego. O sea, algo se veía en ellos, algo se les notaba a ellos diferente. Había algo que se notaba en su vida. No nada más Dios se movió, algo se les empezó a notar a ellos. Fuego empezó a ver en su vida. Y yo cuando pienso en fuego, el fuego representa el poder de Dios, pero también representa la pureza y representa la pasión. ¿Está conmigo? Algo se empezó a notar en ellos. Hubo un fuego en sus vidas. Algo empezó a arder. Una pasión empezó a crecer en ellos. No sé si me estoy explicando hoy. La pasión se empezó a desbordar en sus vidas. Se volvieron, en otras palabras, cristianos con pasión. No cristianos, no sé cómo decirle, no apasionados, o no sé qué palabra vaya ahí, pero sino cristianos apasionados, con fuego en su vida. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, la Biblia dice: la oración ferviente. ¿La oración qué? De una persona justa tiene mucho poder y da o genera resultados asombrosos. La oración ¿qué? Ferviente. Y no me estoy refiriendo, porque cada quien tenemos un temperamento. Hay personas más gritonas que otras. No estoy diciendo que gritón y eso es ferviente. No. Tú tienes una personalidad y tú puedes orar muy tranquilo, pero con mucho fuego en tu interior. ¿Está conmigo? Tú puedes estar: Padre, gracias, pero con una pasión en tu interior tan increíble. O puedes expresarlo porque Dios te hizo así. ¿Cuántos están conmigo? Pero hay una pasión, hay un celo. Dice Jesucristo, ¿verdad? David decía: el celo por tu casa me consume. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una iglesia, sobre cristianos, algo que sucede es un fuego empieza a brotar dentro de ellos. Hay una pasión por Jesús. Se nota que Jesús es su Señor, porque hablan de Jesús, alaban a Jesús, buscan a Jesús. ¿Cuántos están aquí? Cuando la pasión se va, los pretextos se hacen presentes. El pretexto siempre deja manifiesto a la falta de pasión. Una persona, yo recuerdo cuando era chavito, por no decir joven, porque estoy ya lo soy. Cuando era niño, me encantaba jugar fútbol. Me encantaba, y lo verdad que los tiempos de lluvia eran los que menos me gustaban, porque estabas listo, llegabas de la escuela primaria, secundaria, y a jugar, y en las tardes es cuando llovía.
Entonces, pero me acuerdo que si nos salíamos antes de la lluvia y se soltaba aquel tormentón, no me importaba. Seguíamos jugando empapados, enlodados en el charco. Ya después mi mamá, bueno, pues ya usted sabrá, mamá, ¿verdad? Cómo que nos decía, ¿verdad? Pero bueno, los calcetines se paraban solos y todo el asunto, ¿no? Pero no era, la lluvia no era un impedimento, porque había algo en el corazón llamado pasión. Y cuando hay pasión en nuestra vida, no hay un impedimento. Es que está lloviendo, no voy a ir a la iglesia, llego escurrido, pero voy, porque hay pasión. ¿Sabe? Pero ¿por qué no lo hay a veces? Porque no he estado experimentando últimamente una llenura y un toque del Espíritu Santo en mi vida. Porque cuando experimento el mover de Dios en mi vida, lo que se va a notar en mí es pasión. Ay, no seas tan apasionado, llévatela tranquilo. Ay, mi chao, ¿cómo me pides que me la lleve tranquilo? Si Jesús hubiera dicho en la cruz, ay, me la llevo tranquilo. Hay 2, 3, clavitos más pequeños, por favor, mi chavos. No le dijo Pedro acaso eso a Cristo. Ay, Señor, que no te pase eso a ti. Apártate de mí, Satanás. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí? Yo sé que estoy incomodando corazones. Sí, quiero que el Espíritu te incomode, porque estás viviendo una vida cristiana lejos de pasión y te estás engañando creyendo que esto se trata de venir a la reunión nada más. Se trata de manifestar el amor y la pasión de aquel que te sacó de las tinieblas y te trasladó a su luz admirable. Pero la única manera de como iglesia hacerlo es cuando experimento la llenura de Dios en mi vida. Dice la Biblia que los discípulos, la iglesia en ese tiempo, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, estaban leyendo la palabra, leer la escritura, ser instruidos, participar de las enseñanzas. Decían, yo me anoto. Estaban en la comunión fraternal, les gustaba estar con sus hermanos, querían estar con los demás, porque un fuego, un leño encendido junto a otro leño encendido, se hace una grande fogata. ¿Está conmigo? Buscas otros leños encendidos. Dice, y participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. O sea, obedecían las ordenanzas, recordaban lo que Cristo hizo por ellos. Y en la oración, donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, Él trae pasión y fuego a nuestras vidas. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que ora. ¿Cuántos están aquí todavía? Y me llama la atención, dice, hablaban en lenguas que otros entendían. La tercera cosa, muy rápido, hablaban en lenguas que otros entendían. Porque si tú ves, dice que había ahí en ese lugar judíos que habían llegado de otros lugares y se asombraron al escucharles hablar en el idioma de ellos, cuando no habían estudiado, no sabían ellos ni lo que estaban hablando. ¿Sí? ¿Está conmigo? Los discípulos. Pero otros se asombraban porque les hablaban en el lenguaje que ellos comprendían. Una manifestación genuina del Espíritu Santo no es algo que solamente se trata de sentir bonito, sino es algo también que el mundo lo va a notar y lo va a comprender, porque entienden el lenguaje. La iglesia es un lugar lleno de un ambiente y poder sobrenatural del Espíritu, pero a la vez entendible para otros. Un lugar donde la gente puede entender que Dios le ama, donde la gente puede entender que en Él hay esperanza y paz, donde la gente puede entender. Y hay un lenguaje que el mundo, Jesucristo dijo, de un lenguaje que el mundo entenderá o verá y va a entender que Jesucristo es el Señor.